¿Qué tal, Rodrigo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes. No te preocupes, esas cosas a veces pasan, pues se ponen difíciles las redes en nuestros países Sí, y estas cosas pueden suceder. Bien, bienvenido, Rodrigo, qué bueno que hemos podido superar la transmisión. A los que nos estaban siguiendo, les digo que ujú, por favor vuelvan porque les habíamos dicho, Rodrigo, que íbamos a reprogramar, pero ahora que estás aquí con nosotros, vamos adelante, no hay ningún perfecto. problema. ¿Te parece si, Sí, claro, si muchas empezamos gracias. con la conversación? Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están en el DF? ¿Cómo están pasándola con el tema de la pandemia? ¿Hay cuarentena? ¿Cómo están por allá? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Y antes que nada, pues me gustaría mucho agradecer el espacio que nuestros amigos de Perú de Gestionando el Patrimonio nos han permitido el día de hoy. Es una enorme sorpresa, es una gran emoción compartir con personas de otras latitudes. Y bueno, entrando en tema, el tema de la pandemia ha sido un tema bastante complicado, no solo a nivel local o regional, sino a lo ancho y largo del globo terráqueo. Y en ese sentido, aquí en la Ciudad de México ha habido muchas situaciones lamentables desde los diversos puntos de vista que cada quien los pueda tomar. Lamentable pérdida de trabajo, decesos de personas muy cercanas, eh, en el caso muy concreto de los museos, estos se han visto afectados drásticamente porque se han cerrado las puertas. Y no se han cerrado de una forma negativa, más que nada es por tratar de seguir las recomendaciones de los organismos pertinentes en cuanto a Secretaría de Salud y otras instituciones, más que nada para tratar de evitar lo que viene siendo el repunte de los contagios de esta terrible pandemia. Y solo para pues tener vamos a llamarlo así, una pequeña idea, comenzando con los números ya que estos nunca mienten, haciendo un recuento del año pasado que comenzó esta terrible enfermedad, aproximadamente mediados de marzo, principios de abril, se reportaban entre 25 y 30 casos al día de contagios. Si no me equivoco, siguiendo la nota para el día de ayer o antier más o menos, esos casos nuevos de contagios se están disparando a los 8.900 casos, perdón, y a la alza. ¿Qué significa? Que esto se duplicó, se triplicó, se cuadruplicó en cuanto a los contagios. Y ya ni siquiera mencionemos las cuestiones de las lamentables defunciones de las personas que pues han sufrido muy de cerca esta terrible enfermedad. Sí, justamente en Perú también estamos en un escenario muy complicado. Estamos enfrentando actualmente una segunda ola que se ha equiparado muy rápidamente a la que tuvimos en mayo del año pasado, con varios casos, bueno, muchos casos, y personas hospitalizadas, personas también que han fallecido, y tratar también desde el lugar que nos toca estar, tratar de cuidarnos a nosotros, nuestra familia, y también tratar de maximizar las medidas de protección para todos finalmente, ¿no? Porque ya esto ha superado el tema sanitario en nuestros países y ahora queda más que nada en nosotros hacernos cargo de nuestra salud, ya que el Estado un poco que está dejándonos un poco aislados en este tema. Rodrigo, para que nuestros amigos de Perú te conozcan un poco más, me gustaría que nos comentes sobre tu formación, sobre tu trayectoria. Tú estudiaste antropología y también eres fotógrafo. ¿Y cómo es que terminas interesándote en el campo de los museos? Bien, bueno, un poquito de mi trayectoria. Soy egresado de la UAM Iztapalapa. Estudié antropología social ahí. Y bueno, también unos pocos años sentí una fuerte atracción por lo que es la fotografía y no me imaginaba que se iba a poder conjugar de una forma tan íntima lo que es la fotografía con la antropología. Si bien me especialicé un poco en lo que es la fotografía de producto, puedo decir que hoy por hoy me siento más enfocado a lo que viene siendo la fotografía documental y sobre todo la fotografía de corte etnográfico. Y para poder terminar como esa amalgama entre la fotografía y la antropología enfocados a los museos,
Eso se debe a una experiencia de hace muchos años, aproximadamente hace 30 años, que tuve la fortuna de conocer a través de un pequeño álbum que mi padre me llevó en la casa. eh, un pequeño álbum que una empresa de, de algunos pastelillos que es muy conocida a nivel mundial, hizo en conjunto con el Museo de Antropología. En ese sentido, se dieron muchos spots publicitarios y sobre todo era como la fibra en ese momento, ese pequeño álbum. Y ese fue mi primer contacto con la antropología sin que realmente supiera qué era lo que hacía un museo, qué es lo que era la antropología o a qué se dedicaban las personas que estudiaban antropología o qué se encontraba adentro de ese museo. Ese fue el primer contacto con un museo propiamente y a lo largo de los años comencé a tener más interés sobre ese tipo de temáticas. Y afortunadamente hace algunos años tuve la oportunidad de comenzar a laborar previamente con el servicio social en el Museo de Antropología, pero previo a eso, este interés estuvo muy alimentado por justamente la temática museística, no solamente de antropología, de historia natural, museos interactivos u otro tipo de museos emergentes, pero el ícono, o como decimos aquí, la cereza del pastel siempre fue el Museo Nacional de Antropología. Y bueno, después de haber elaborado diversas peticiones que lamentablemente terminaban en fracaso para poder hacer este servicio, hace aproximadamente 6 años tuve la oportunidad de trabajar gracias a una persona que confió mucho en mí, el señor Aaron Hernández. Le agradezco mucho porque él fue quien me brindó la oportunidad de ingresar al museo y propiamente al área de subdirección de etnografía. Y a partir de ese momento hasta la fecha, pues es que me he venido eh, desempeñando ahí. Se hacen diversos tipos de actividades y bueno, en estos últimos años se ha conjugado justamente la fotografía con los museos y en algunas ocasiones, de forma muy eventual, algunas salidas a campo, la región centro de México, la parte de la Huasteca, la parte del sureste mexicano y cosas que referentes al patrimonio cultural, específicamente dentro de los museos, son el pan de cada día, documentación, resguardo o limpieza de colecciones, como en algunos casos se ha venido dando. Excelente. Y justamente como tú comentas, la fotografía es una tecnología que a nosotros nos ayuda bastante, sobre todo la documentación del patrimonio. Y eso es un poco lo que me comentabas en otro momento, que tú estás abocado, ¿no? Desde el acervo de material diverso de la colección etnográfica del Museo Nacional de Antropología. Sí, así es. De hecho, a pesar que es bueno, lo que nosotros podemos ver o los visitantes cuando tienen el gusto de acudir al museo, se puede ver una gran estructura, se ve un inmueble avasallante, es impresionante verlo. Realmente uno se siente embargado por esas grandes dimensiones. Sin embargo, haciendo honor a la verdad, cuando tenemos la oportunidad de comenzar a ingresar en las entrañas, en las entrañas de ese column tan impresionante, vemos que los lugares, los lugares de trabajo que mantienen vivo el museo per se, son pequeños. Tanto son pequeños y los grupos de trabajo son aún más reducidos, y me atrevo a pensar que esta situación no solo es exclusiva de México, sino de museos a nivel Latinoamérica. Y aclaro Latinoamérica porque la tradición museística en el viejo mundo es algo completamente distinto y se encuentran a muchos años de distancia. Y en ese sentido, dentro del acervo de colecciones etnográficas que se encuentra bajo el resguardo del museo, contamos con dos acervos grandes, inmensos. Tenemos lo que es el acervo textil, que está a cargo de otro compañero, y se encuentra lo que es el acervo de material diverso. Y justamente en esta área de material diverso es donde me desempeño, llevando algunas actividades frente a algunas colecciones, particularmente con colecciones del área del norte, algunas colecciones de lo que viene siendo el sureste y algunos otros grupos étnicos como bien son mayas de la planicie, otopames o algunos otros más que nada. Y bien lo acabo de recordar, la fotografía me ha ayudado principalmente a poder conjugar los aspectos que se estaban viendo de forma un tanto prístina
y me refiero a prístina porque es la tradición que se venía manejando desde hace 50 años, cuando aproximadamente 50 años, cuando en el 64 se instaura este nuevo museo, versus las fotografías blanco y negro, con lo que ahorita podemos documentar. La tecnología en ese sentido, y más estrictamente la fotografía, es un gran aliado del trabajo que hacemos, porque tenemos mayores datos, con mayor confiabilidad, con mayor información que podemos ir aumentando a nuestras fichas catalográficas que respaldan todos los objetos que forman parte del patrimonio cultural de este gran museo. Claro, y para mí, ¿no?, como para otros colegas, es muy importante saber que el Museo Nacional de Antropología de México no solamente tiene un acervo arqueológico, sino también tiene un acervo etnográfico, que es también muy importante y que es patrimonio de México. Entonces es también importante reconocer eso, ¿no?, que el Museo Nacional de Antropología, que más se le conoce por su colección arqueológica, tiene una importante colección también etnográfica, ¿no?, que es vital también que se difunda. Exacto. Exacto, en ese sentido, como le comentaba hace alguna ocasión, se vienen a la mente algunas, como llamémosle, anécdotas o situaciones que se han vivido tanto dentro como fuera del museo, y espero que no se malentienda, es muy triste pensar que el Museo de Antropología es simplemente el museo dirigido al patrimonio arqueológico, y me gustaría mucho puntualizar esta parte, ya que el museo no solamente es un patrimonio arqueológico, no solamente son las salas de arqueología, no solo es el poblamiento de América o el surgimiento temprano en alguna región, no, el Museo Nacional de Antropología es todo lo que se encuentra en salas, lo que está debajo, lo que los mantenemos en pie, y lo que se encuentra arriba, que es lo que desafortunadamente la gente no conoce propiamente. Recuerdo que en alguna ocasión, saliendo de horas de trabajo, me preguntaba una persona, a lo mejor turista nacional, extranjero, ignoro realmente cuál era su origen de esta persona, pero me preguntaba de forma muy intensa, muy apabullante: ¿verdad que este es el Museo de los Aztecas y los Mayas? ¿Y verdad que este es el Museo de los Aztecas? Pues hay patrimonio arqueológico que viene justamente de esas épocas, pero no significa que solamente el Museo de Antropología sea eso, nada más, patrimonio arqueológico azteca o mayense. Y dentro de las salas muchas veces se les invita a las personas que se encuentran, o más bien se les invitaba antes de que comenzara esta terrible pandemia, se les invitaba a que subieran a las salas superiores, y se les preguntaba: ya pasó a sala, no sé, por decir un ejemplo, ya pasó a los pueblos del sur, ya pasó a salas del norte, y preguntaban de forma muy extrañada: ¿a poco se puede subir? No sabía que se puede subir. Sí, en efecto, el museo no solo es arqueología, es etnografía, son servicios educativos, somos todos los que lo mantenemos en pie, y lamentablemente hace falta mucho trabajo, hace falta mucha difusión. Hay que difundir por todos los medios posibles este tipo de trabajos que hacemos dentro del museo, tanto dentro del museo como fuera de este mismo. Sí, eso es justamente lo que pasa en países como los nuestros, que tienen una tradición histórica muy larga, muy antigua, donde hay una idea romántica sobre nuestras culturas del pasado, ¿no?, que es lo más importante, lo más significativo que nosotros hemos tenido, de los cuales efectivamente tenemos que sentirnos orgullosos, pero el patrimonio no solamente es lo arqueológico o lo histórico, también hay un patrimonio inmaterial que es muy importante valorar, cuidar y difundir, ¿no? Y eso es un poco lo que arrastramos en la región, esa creencia de que lo único que tenemos que ofrecer al mundo, los latinoamericanos, es nuestra arqueología, cuando nosotros somos un conjunto de varias manifestaciones patrimoniales que se sostienen hasta nuestros días, nuestras comunidades originarias, nuestros pueblos tradicionales, que tienen un patrimonio muy significativo, y que en este caso tú estás dedicado a su cuidado, a su conservación y también a su difusión. Rodrigo, ¿cómo es que les cae el tema de la pandemia al Museo de Antropología? ¿Cómo ustedes han afrontado este tema cuando se dio la emergencia sanitaria en marzo del año pasado, si mal no recuerdo?
Pues hablando propiamente desde esta trinchera del Museo de Antropología, yo pienso que no nada más al museo, sino en general, fue peor que una patada, como un balde de agua fría, porque si bien se ha estado mencionando en algunos círculos, en algunos ámbitos que esto es algo nuevo, más que nuevo, es algo que nadie se esperaba vivir en estos momentos. Es algo que, aparte de que nos toma por sorpresa, nos deja, nos deja ver un tema muy, muy importante y que desafortunadamente, eh, como emergente que es, no permite trabajar temas importantes. Y es básicamente la vulnerabilidad o la fragilidad de, de esas instituciones tal cual para llevar a cabo la aplicación de un protocolo que permita dos temáticas importantes. La primera de ellas, y que es la más importante sobre cualquier otra, es el resguardo físico o la salud física de nuestros, primeramente, visitantes, y en segundo lugar, pues los colaboradores que nos encontramos, por un lado. Por el otro, también deja evidencia de la falta de un protocolo para poder actuar propiamente no en una pandemia, sino en alguna situación que requiera de un manejo de este tipo. Esperemos que no sea tan larga la pandemia que actualmente vivimos, pero que sí nos ayude a reflexionar un poco sobre la situación que vivimos en este momento a nivel tanto nacional, Latinoamérica o mundial, y que nos permita conocer que hacen falta estrategias o protocolos de acción que vayan enfocados justamente a estas dos importantes aristas. El cuidado de las personas que nos acuden, que nos visitan regularmente, junto con el cuidado de los colaboradores, y sobre todo cómo podemos mantener en buen estado el patrimonio cultural que forma parte de todo de nuestro gran acervo, desde lo que es el patrimonio arqueológico hasta lo que viene siendo el patrimonio etnográfico. Y en ese sentido, me parece que el museo, en un principio, se estuvieron llevando a cabo juntas, pláticas para saber qué estaba pasando, sobre todo para asimilar este golpe tan fuerte. Es un golpe de realidad que, repito, nadie tenía ni por aquí que iba a pasar. Sin embargo, pasó y está pasando. Desafortunadamente, ha cobrado muchos casos negativos, como lo había comentado en un momento, de funciones, trabajos y otras actividades, pero afortunadamente se ha hecho frente de una forma, por decirlo más estoica, de una forma valerosa, en el sentido de estar haciendo frente a una situación tan difícil. Y afortunadamente hemos contado con el apoyo de diversas áreas y sobre todo de los compañeros que trabajamos ahí para poder llevar a cabo las actividades, si no las podíamos hacer de forma presencial en un principio, y que actualmente todavía no se pueden hacer. Hemos podido colaborar de una forma bastante interesante, muy bien entendida, en esta nueva modalidad, que es el trabajo en el home office o a distancia, pero me parece que se ha afrontado de una muy buena manera. ¿Y cómo les ha cambiado esto de la pandemia? Me dicen que están teletrabajando, no están o se están turnando para ir de repente al museo a ver algunos temas, o es que todo lo están manejando desde casa. Sí, de hecho, y que quede bien clara esa parte para que no vaya a haber malos entendidos, los trabajos que se están llevando a cabo son directamente en casa, pero las asistencias que se están llevando a cabo de forma semanal, quincenal o mensual son propiamente de forma voluntaria. A nadie se le ha cooptado, se le ha obligado o se le ha impuesto que tenga que ir necesariamente a hacer presencia para poder trabajar, pero sí se ha quedado la puerta abierta a quien guste apoyar, quien guste participar, y sobre todo de forma voluntaria quien guste continuar con el trabajo en casa, pero obviamente acudiendo al museo hacer ciertas cargas periódicas. Están en su puesto excelente, pues no hay ningún problema, no se le ha impuesto absolutamente a nadie, y en ese sentido es una gran medida porque se está priorizando la salud de todos los colaboradores.
todas las personas que en algún momento acuden o hemos acudido al museo ha sido por cuenta propia, ha sido por mera voluntad, y no me resta en ese sentido más que decir que el trabajo que se ha estado realizando ha sido bastante exitoso, ya que han habido diversas estrategias para poder seguir colaborando de manera conjunta, no nada más en etnografía, sino con los compañeros de restauración, con los compañeros de seguridad y otras áreas que justamente sirven de soporte para todo lo que conlleva trabajar dentro de un museo. Y no nada más supongo que es una situación que no nada más aquí en México se vive, sino a nivel mundial. Sí, por ejemplo, aquí en Perú, nosotros tuvimos una ventana de apertura de los museos, una ventana chiquita porque duró un par de meses nada más. Entre octubre a noviembre los museos volvieron a abrir, aunque la orden estaba desde el mes de julio del 2020, pero el problema que teníamos nosotros es que desde el Estado no se había diseñado un protocolo para la reapertura, no solamente los museos, sino de los espacios patrimoniales, las galerías de arte. Entonces eso demoró un poco, finalmente se promulgó este protocolo que, como tú dices, tenía todo este tema sanitario muy importante de prevención. Había controles de temperatura, limpieza e higiene de manos, limpieza de los espacios, no solamente de visitas, sino de depósitos. Todo estaba bien organizado, pero no nos duró mucho eso. Su aplicación fue en pequeños museos nada más, porque si bien era una directiva nacional, pero cada museo tenía que implementarla de acuerdo a su realidad, y eso demoró un poco. Entonces, cuando ya los museos tuvieron la oportunidad, los museos del Estado, ojo, porque los museos particulares sí habían desarrollado sus propias metodologías, sus propios protocolos ya durante la pandemia, ¿no? Pero me refiero a los museos estatales, nos mandan nuevamente al confinamiento, nos mandan a una cuarentena otra vez, donde se cierran las actividades públicas, ¿no? Teatros, cines y los museos también, ¿no? Que son espacios que congregan personas. Por eso es que es muy importante seguir cuidándonos, ¿no? Ahora que estamos en una nueva escalada de la enfermedad del COVID, hay que siempre buscar evitar, como decimos nosotros siempre, ¿no? Espacios concurridos, lugares cerrados y el contacto físico. ¿Cómo es que desde tu perspectiva como investigador, como en este gestor de una colección del museo, como trabajador del patrimonio, ves que es el futuro del museo cuando pase todo esto de la pandemia? ¿Qué viene para ti, o qué crees que se puede hacer para volver a contactar con el público? Porque esta pandemia lo que ha hecho es un poco dañar esa relación que hay con el público. ¿Cómo crees tú que se podría retomar ese vínculo con el público, con la comunidad? Es una pregunta bastante interesante. Retomando un poquito lo que comentaba respecto a la situación que se ha vivido, y sobre todo la ausencia o la carencia de protocolos para guardar cierto tipo de medidas, me parece que desafortunadamente no se va a poder llevar a cabo una suerte de protocolo estandarizado para todos los museos. ¿Por qué digo esto? Vamos a poner un ejemplo muy concreto. Tenemos lo que es el Museo de Antropología, de una gran extensión, en donde sí se puede llevar a cabo una estrategia que guarde, por poner un ejemplo, la distancia social, que se pueda monitorear el aforo de la gente, cuánta gente asiste, cuánta gente está dentro de cada sala, el tiempo de permanencia y el momento que tenga que salir cada visitante. Eso hasta ahí no va a poder presentar a lo mejor mayor problemática. Pero pongamos un caso un poquito más, llamémosle complejo, por decirlo de alguna forma. Algunos ejemplos. El museo, un museo muy peculiar aquí en la Ciudad de México, que es el Museo del Estanquillo. Se encuentra ubicado en un inmueble bastante viejo. Los accesos son muy pequeños, son muy reducidos, no se diga las salas. Entonces uno podría comenzar a cuestionarse qué normativas
¿Qué normativas o qué estrategias se pueden aplicar dentro de este tipo de museos? Otro tipo de museo que también me acabo de enterar, francamente hace un par de meses que estaba, no sé si estaba ya supuesta ya en actividad o se tuvo que haber pospuesto por este tema de la pandemia, el Museo del Perfume. ¿Cómo puedes tú aplicar una estrategia de sanidad que vaya acorde o que vaya en el marco del protocolo de acción a un museo que se va a dedicar a perfumes? ¿Cómo? Realmente es algo que yo no me pregunto cómo lo van a aplicar. Otro caso muy concreto, el Museo del Chocolate. Y así podríamos estar mencionando muchos casos, como me parece un museo muy pequeño, no recuerdo en qué parte lo alcancé a leer o ver, el Museo de la Cultura Koji, que es un museo muy pequeñito que se ha visto realmente, vamos a llamarlo así, catapultado, no por lo grande, sino por lo pequeño que es nada más me parece que es una área muy pequeñita, con algunos vestigios de esa cultura de los Andes. Me parece muy complejo poder enarbolar un discurso, una estrategia que dicte qué tipo de protocolos se van a seguir. Lo que sí se puede hacer en ese sentido es aplicar algunas normativas o sobre todo que se capaciten a los compañeros que nos dedicamos al trabajo en el patrimonio cultural para seguir ciertas reglas o ciertas normativas que puedan justamente valer por estas dos situaciones, la seguridad física de los visitantes y sobre todo el mantenimiento en buen estado tanto de los objetos patrimoniales como del museo por sí mismo. Es lo que se me ocurre en este momento. De eso se trata justamente, de ver la problemática, si bien es cierto, es una problemática que nos ataca a todos los museos, pero no es lo mismo, como tú dices muy bien, un museo local o un museo distrital, ¿no? que de repente depende de un municipio o depende de una persona que de buen corazón se dedica a cuidar una colección de su barrio, de su comunidad, ¿no? No es lo mismo tampoco un museo comunitario que nace y que México tiene un montón de museos comunitarios que son gestados desde las mismas comunidades originarias. No es lo mismo tampoco un museo estatal, un museo nacional o un museo privado, ¿no? Como estos museos que tú comentas. No es lo mismo, pero lo que sí podemos hacer es como un ente nacional, en este caso tenemos, bueno, en el caso del Perú, la ley señala que la responsabilidad de la gestión del patrimonio recae en el Estado, y el Estado tiene un ente único que es el Ministerio de Cultura, es la organización llamada a realizar este tipo de protocolos, este tipo de normativas, viendo obviamente la problemática de cada uno de los museos. Por eso que hay un sistema nacional de museos que agrupa no solamente a los museos públicos, sino también a los museos privados, los museos comunitarios, a los museos locales, etc. Pero es importante esto que tú señalas, ¿no? Que hay que ver la realidad, la problemática de cada museo, porque la pandemia lo que ha hecho es, si bien es cierto, nos ha golpeado a todos los museos, pero con más fuerza unos que otros, ¿no? Los museos estatales, en el caso del Perú, a pesar de estar cerrados, su personal ha seguido trabajando, han seguido, digamos, recibiendo sus honorarios, a diferencia de un museo local, ¿no? De un museo pequeño, de un museo hasta un museo privado, porque los museos privados que nosotros vemos modernos, con últimas tecnologías, ellos han sido muy golpeados porque ellos viven, a diferencia de los museos públicos, que tienen una partida permanente, buena o mala, pero tienen una partida que es desde el Estado. Los museos privados no, y mucho más los museos pequeños, estos museos gestados por ciudadanos comprometidos con la defensa y protección del patrimonio, que han visto mellada su economía. Muchos de ellos se han enfermado, muchos de ellos han tenido que dedicarse a otras labores, y los museos privados lo que han hecho es, por estar acostumbrados a gestionarse los recursos día a día, ¿no? Porque hay asociaciones de amigos del museo, hay programa de donaciones, hay alquileres de espacios, tiendas, servicios, etcétera. Ellos sí han tenido que echar mano, según conversaba con algunos colegas, de recursos que estaban destinados para este año. Pues han tenido que meter la mano ahí para no dejar en la calle a su personal y hacer un mantenimiento de sus colecciones, que es lo que les correspondía, porque al ser un privado, eso no te quita la responsabilidad que tienes en cuidar tu patrimonio, ¿no? Tienes que hacerlo de todas maneras.
Entonces sí, efectivamente, hace falta que en nuestros casos, en nuestros países, el Estado tenga una participación más directa en la gestión del patrimonio, ¿no? Y en este caso, el hecho de que el museo esté cerrado no implica que no te vaya a monitorear el estado de conservación de las colecciones, porque la colección Claro, es el alma, no es el corazón del museo. Sin la colección, el museo no podría existir. Entonces es exacto. importante renovar ese compromiso. Obviamente, tú y yo, que somos trabajadores del patrimonio, estamos comprometidos con eso, pero podemos llegar hasta cierto nivel. Claro. Tenemos que tener un mayor apoyo del Estado. Sí, claro, y justo perdón, como recién lo menciona, es lamentable que la participación del Estado no sea tan participativa, valga la redundancia, como uno lo quisiera esperar, ¿no? Como uno estaría esperanzado en recibir a lo mejor alguna partida presupuestal, a lo mejor apoyo en especie, a lo mejor personal capacitado. Y bueno, ya tocar esos temas son temas un tanto cuanto escabrosos, pero sí, lamentablemente es triste ver que, como decimos por acá, se hace lo que se puede con lo que se tiene, y no tendría por qué ser así, al contrario, tendría que ser algo bastante más participativo, que tenga mayor presencia y sobre todo que se vea el compromiso por parte de las autoridades del Estado, propiamente del Estado. No estoy diciendo que las personas que estén trabajando dentro del museo, para el museo, no estén haciendo sus actividades que les corresponde, sino esto ya es un tema que va en escalada y que desafortunadamente, como bien lo menciona, eh, nos, nos bloquea con una pared así infranqueable, porque también tenemos nosotros hasta ciertas posibilidades de poder acceder o poder solicitar. Ya lo demás ya no queda en manos de uno. Sí, y cuéntanos un poco desde el momento que ustedes, bueno, les obligan a cerrar por el tema de la pandemia. Tengo entendido que han desarrollado algunos productos de repente virtuales para no romper esta relación con el público. Desde tu área han podido tener la oportunidad de hacer eso, de usar las redes sociales, usar la internet para difundir sus contenidos. Claro, sí, de hecho, en ese sentido, la virtualidad, lo que viene siendo el acceso a redes sociales, eh, acotemos bien que sí nos ha ayudado mucho para poder mantener el contacto con algunos de los interesados en las temáticas de los museos. Se han abierto una ronda de pláticas. De hecho, el año pasado tuvieron lugar en el marco de una celebración que aquí se lleva, bueno, aquí en México, y en este caso en el Museo de Antropología se lleva año con año. Por cuestiones de la pandemia no se pudo llevar a cabo esta, esta celebración. Me refiero a la celebración con temática de Día de Muertos, o de Todos los Santos, como aquí se le llama. Y cada año se le invita a una comunidad para que pueda llevar a cabo una representación de cómo es que en sus lugares de origen se lleva a cabo este tipo de festividades. Ya claro, es una representación porque ellos también se encuentran limitados por fechas para poder hacer lo que realmente quieren hacer con sus seres difuntos en sus lugares de origen. Aquí nada más es una pequeña representación, pero por la temática de la pandemia no se pudo llevar a cabo, y eso también nos obligó a nosotros a tomar otro tipo de medidas o estrategias, como en el caso de las conferencias que comentaba, unas pláticas también de manera virtual, con apoyo de los compañeros que trabajamos ahí dentro del acervo de colecciones etnográficas. Fue una gran temática, se tocaron diversos aspectos, curadurías, acervo textil, acervo material diverso, los inicios de la subvención de etnografía, algo muy general. También se han estado implementando una especie como de fotos, por llamarlo de alguna forma, donde se platica un poco sobre el origen y la función de este objeto. Propiamente en el museo, en su página, se lleva a cabo lo que se le conoce como la pieza del mes. Esta pieza del mes corre por parte de alguna de las curadurías, y ya lleva más información, está mucho más elaborado su contexto, su contenido, y eso lo pueden consultar mes con mes en la página oficial del MNA. En el caso de la subdirección,
se han implementado un poco de este tipo de estrategias, unas cuantas fotos de objetos, algunas salidas a campo, justamente para seguir revitalizando estas actividades y sobre todo que tengan pleno conocimiento de las personas que se encuentran fuera de este contexto, perdón, que porque el museo esté cerrado y porque está la pandemia no se ha dejado de trabajar. Eso es algo muy importante. Hemos podido encontrar la forma, nos hemos adecuado a seguir trabajando desde casa. No como uno lo quisiera o lo podría esperar, pero se ha estado trabajando desde casa. Y bueno, para este año también se han estado llevando a cabo pláticas para poder poner en acción este tipo de pláticas virtuales, valga nuevamente esa expresión, con la participación de los investigadores de la Subdirección de Etnografía, todos ellos, bueno, y algunos invitados externos, todos ellos bastante nos apoyaron con su participación, todos muy colaborativos y especialistas en las temáticas que cada uno de ellos manejan. Y sobre todo esperamos que se pueda seguir trabajando así, que se puedan llevar a cabo otro tipo de productos virtuales y sobre todo que se puedan poner al alcance del público en general. Y esto me lleva a la segunda situación que desafortunadamente también se ha visto en muchos niveles, las dinámicas o las estrategias de virtualidad, así como nos liberan, también están limitando a muchas personas que desafortunadamente no tienen el acceso a este tipo de recursos. No digamos nada más en la ciudad, sino en las comunidades mucho más alejadas o de acceso mucho más remoto. Es un tema muy complejo que no solo no se puede obviar, sino que tiene que ser atajado y sobre todo deben de planificarse algunas estrategias para poder aminorar ese tipo de situaciones. Si los museos que cuentan o contamos con algunos recursos para poder llevar a cabo actividades en línea, con la participación de los compañeros, en ocasiones nos vemos limitados, nos vemos alcanzados por esas limitaciones, no quiero pensar cómo se las han de estar pasando a las personas que desafortunadamente no tienen acceso a este tipo de beneficios realmente. Es algo muy, muy, muy triste, muy complejo. Sí, realmente es muy difícil. La pandemia nos ha obligado a refugiarnos en el ámbito virtual, ¿no? En la virtualidad. Eso tiene algo positivo porque nos ha permitido entre museos, entre colegas, entre profesionales del patrimonio, tener intercambio de ideas, de experiencias, que ha sido una sinergia muy importante. Pero también, como tú comentas muy bien, ha tenido su lado negativo porque hay que entender que en la región, en Latinoamérica, hay una brecha digital muy grande. Claro. Países como Perú no todos los ciudadanos tienen acceso a un internet y a un internet decente, ¿no? Inclusive nosotros lo hemos visto en este momento cuando hemos intentado conectarnos, ¿no? El internet no nos ha dejado, felizmente hemos solucionado ese problema, pero eso que tú estás en el Distrito Federal, yo estoy en Lima, ¿no? En las capitales de los países. Sí. ¿Cómo es la situación en el interior? Es mucho más complicada. No todos tienen internet, no todos tienen una computadora, no todos tienen luz eléctrica. Claro. Y eso hace que la brecha digital en nuestros países sea muy grande y que los contenidos que subimos nosotros con buena intención en redes sociales, en páginas web, no lleguen a todas las personas que deberían llegar, ¿no? Claro, Entonces, eso nos hace replantearnos también la necesidad de una nueva forma de comunicación desde los museos hacia el público. Lo que pienso, y lo he compartido siempre en clase, es que es una buena oportunidad para volver a vincularnos con nuestra comunidad cercana, con nuestro entorno inmediato. Si bien es cierto, hay que prevenir el contagio del COVID, pero reunirnos en un espacio abierto, hacer actividades en espacios abiertos, actividades interpretativas, de animación cultural, de repente algún tipo de representación teatral o de actividad lúdica, recreativa, extramuros, pero en el entorno cercano al museo nos puede ayudar a conectar nuevamente con el público. Ojo siempre viendo el tema de la prevención, pues, del COVID-19, ¿no? Y por otro lado, también me parece importante comentar una experiencia que se ha dado acá en Lima, ¿no? Con un museo privado. Esto no es lo que un poco nos
nos sorprende que los museos privados tengan más iniciativas, tengan más innovaciones, porque el Museo Larco, que es un museo arqueológico, ha desarrollado unos documentales, unos mini documentales sobre culturas prehispánicas peruanas, que los colocó en redes sociales, ¿no? En Facebook, en Instagram, y le fue muy bien. Y después, ¿qué hicieron? Para llegar a un público mayor, dieron el salto a la televisión por cable. Y ahora inclusive ya está estos contenidos en el Programa Nacional de Aprendo en Casa, que es del Ministerio de Educación, donde en el capítulo de la época prehispánica ya se va compartiendo ese contenido. Entonces se ha ampliado el rango de público al cual llegan los contenidos del museo. Esa es una forma también, y no solamente pensar en la televisión, ya sea por cable o de señal abierta, ¿no? Donde los museos pueden colocar sus contenidos, sino también la radio que llega a mucho más personas y que está con mayor alcance a nivel nacional, también puede ser utilizado. Los podcasts, el podcast que ahora inclusive está muy difundido, ¿no? Todo el que tiene un celular como los que tenemos nosotros pueden escuchar un podcast, ¿no? Así, y veo con mucho agrado cómo muchos museos están utilizando cada vez este recurso para llegar con mucho más alcance a su público, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, en este caso, me parece, creo que sí, la página oficial del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuenta justamente con una plataforma que se está enfocando para poder llevar a cabo actividades tanto lúdicas de forma virtual, algunas actividades para los más pequeños en casa y sobre todo también como lo comentaba, Radio INAH, que se encarga justamente de estar transmitiendo temáticas, algunas investigaciones y algunos otros temas que también son del agrado del público o de las personas que se pueden llegar a interesar. Ahí también vale la pena mencionar que sí nos hace un poquito falta como institución, como museo, aplicar o diseñar estrategias que traten de borrar o que minimicen, como bien me comenta, esas paredes o ese distanciamiento que se ha dado justamente a causa de la virtualidad que se ha estado viviendo en este último año. Bien podrían, si bien habían algunas actividades que estaban ya calendarizadas mucho antes, aquí en México hay una actividad que se le llama Noches de Museos, si no me equivoco. Noches de Museos, se llevaban a cabo representaciones, había puestas en escena en algunos museos en particular, donde se llevaban a cabo representaciones de algún evento histórico, algunos recorridos de leyenda, como les comentaban. Es una estrategia bastante buena. ¿Cuál es el principal deficiente o el aspecto negativo que presentaban esas actividades? Es que ahorita te la estoy platicando, en 5 minutos ya se abarrotó por completo y desafortunadamente no había la capacidad para poder recibir a tanta gente interesada. Entonces, pues ahorita en este diálogo tan ameno se me ocurre que ese tipo de prácticas se puedan nuevamente implementar, guardando toda esa normativa de salud, saneamiento de manos, con cubrebocas, con distanciamiento social. Podría hacerse nuevamente calendarizándolas con un cierto, no sé, una cierta temporalidad, con un cierto aforo, enfocados principalmente en aquellas personas que no han tenido la posibilidad de poder acceder a este tipo de nuevas experiencias. Es una ocasión que bien podría, una situación, perdón, que bien podría prestarse para poder diseñar y aplicar este tipo de estrategias. Y no sé qué más se pueda decir al respecto en esta situación tan problemática. Sí, a pesar de todo el tema complicado, lo difícil que nos ha colocado tanto personal como familiar, laboral, el COVID, ¿no? La situación tan difícil que nos ha puesto, este momento nos demanda también una oportunidad. No todo es malo. Sé que es un momento difícil, es un momento duro para nuestros países, pero hay que buscar ver que esta coyuntura nos está dando también una oportunidad para repensar el rol del museo, cómo es que el museo se va a colocar
va nuevamente a relacionarse con su público, con su comunidad. Creo que ahí está la clave, ¿no? Volver a mirar a nuestra comunidad que está alrededor, que le hemos descuidado, porque a veces en países tan turísticos como México, como Perú, se piensa en el turista, ¿no? En el extranjero, ¿no? Que ellos son los que más consumen, los que más invierten en su ocio cuando vienen a Latinoamérica, ¿no? Y pensar en que, como en algunos otros países, otros colegas me comentaban, se está apostando mucho en el turismo, pero ahora se ha demostrado pues que el turismo va a estar, extranjero va a estar cerrado, ¿no? Los países no tienen, el Perú está recibiendo poquísimos vuelos internacionales, ahora con la nueva cepa de Gran Bretaña, del COVID, y con otras cepas que están circulando, ya los vuelos se han restringido. Por otro lado, creo que nadie está pensando en visitar otros países por el tema también del temor de enfermarse. Entonces hay que apostar ahora por volver a vincularnos con nuestro entorno inmediato, con nuestro entorno cercano. Y pensando en el público que normalmente nosotros no estamos atendiendo, no hemos atendido cuando hemos estado fuera de la pandemia. Un público que también tiene el derecho a disfrutar de su patrimonio. Público como personas con habilidades diferentes, con algún tipo de limitación, ya sea auditiva, visual, de movimiento, personas con Asperger o síndrome de Down, personas de la comunidad LGTBI, de nuestras comunidades originarias, pensar en ellos, en que ahora tenemos la gran oportunidad del tiempo, ya que estamos teletrabajando, en ver de qué manera poder realizar actividades interpretativas para este público que normalmente no estamos atendiendo, ¿no? Y como tú comentabas muy bien, ¿no? Hay que buscar salir del edificio, hacer actividades extramuros, obviamente con los cuidados de prevención del COVID, y que tenemos la gente, tenemos muchos profesionales, tenemos muchos técnicos que están, digamos, preparados para hacer este tipo de labor. Entonces tenemos que buscar el espacio para pensar en ese público al que, digamos, no hemos estado llegando, y también buscar recuperar el público que hemos tenido, ¿no? Siendo un museo que sea amigable, que sea empático, que sea solidario, ¿no? Por eso es que me llamaba mucho la atención el caso del Museo de la Memoria de Medellín, que por la pandemia cerró sus puertas, pero ellos salieron a la calle a prestar ayuda alimentaria, apoyando al gobierno municipal de Medellín y a su Ministerio de Salud, de Sanidad, para llevar apoyo a sus vecinos. Entonces, esto es lo que tenemos que pensar ahora, ¿no? En que el museo tiene que ser mucho más participativo, mucho más inclusivo, y en este contexto es donde nuestro público nos necesita con mayor atención. Por supuesto. Tienen que hacer más acto de presencia, y sobre todo que se vea que el museo no está simplemente diseñado para un cierto tipo de sector o para un cierto tipo de público. El museo es de todos y es para todos. El museo lo hacemos de forma, ¿cómo se le puede llamar? Recíproca. No tiene caso que nosotros nos enfoquemos o nos estemos abocando al cuidado y al resguardo de alguna colección, de algún patrimonio o de algún bien cultural. No tiene ningún sentido si ese patrimonio no es dado a conocer a la gente que se encuentra fuera de estas cuatro paredes, por decirlo de alguna manera. Y de forma recíproca, estas personas son las encargadas o son las responsables de que ese tipo de trabajos puedan tener conciencia, puedan tener un objetivo que los invite a reflexionar que esto no nada más es de unos o de otros, esto es de todos, es para todos, y sobre todo que se encuentren interesados por seguir interactuando, que vean que el museo no es un monstruo, simplemente que está ahí nada más, es para todos y todos son bienvenidos. Desafortunadamente por estas situaciones busquemos la forma de llegar a los que menos pueden llegar, y que sobre todo esas estrategias estén encaminadas no solo a mantenerse mientras está la pandemia y después de que pase la pandemia sean desechadas. No, vamos a tratar de cultivarlas para que sea por llamarlo así, un modelo de trabajo
al interior de cada uno de los museos que se encuentren en facultad de hacerlo, porque siendo francos, no todos podrán llevar a cabo este tipo de actividades estratégicas. Exactamente, muy de acuerdo con lo que has dicho, Rodrigo. Ha sido una charla muy amena, Gracias. muy entretenida. Hemos tenido muchos amigos que han estado conectados, no solamente de Muchas Perú, gracias. sino también de México. Sé que tienes tus seguidores también ahí en México, ya los he estado viendo aquí en la transmisión. Y Unos lamentablemente cuantos. tenemos que ir cerrándola, porque sabemos las políticas que tiene Instagram con Claro. este tipo de transmisiones. Y más bien para cerrar, me gustaría que nos des una reflexión final acerca del rol del museo en este contexto tan difícil de la pandemia. Una reflexión. Eh, Se me ocurre que tal vez suene un poquito repetitivo, pero me parece que es la reflexión más atinada desde mi perspectiva. Me parece que es la mejor situación que puede uno afrontar. Y es que necesitamos buscar la forma de acercarnos al público, de que se elaboren estrategias para que podamos hacer frente a esta situación tan problemática y sobre todo que podamos tener más contacto con la gente que nos visita, que tratemos de recuperar ese espacio que se ha ido perdiendo, que lamentablemente en esta situación tan desafortunada va a ser una tarea muy difícil, tratar de minimizar esa brecha tan grande que se abrió. Creo que esa sería mi reflexión para todo nuestro auditorio virtual, que busquemos la forma de estrechar lazos y generar alianzas estratégicas para poder llevar a cabo un nuevo y mejor trabajo de difusión del patrimonio cultural. Bueno, Rodrigo, nuevamente darte las gracias por participar en estas charlas que estamos haciendo para ver la situación de los museos ante la pandemia, y espero que te sigas manteniendo bien y poder reencontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias. Perfecto. Hasta luego, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, que le pasen bien, hasta luego.